Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar. Hoy vamos a continuar con este tema, el nuevo ADN en nosotros, el ADN que Dios quiere que nosotros tengamos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo voy a cambiar mi ADN? ¿Cómo puede ser esto? Si yo ya, cuando Cristo entró a mi vida, el ADN de Dios vino a mi ser. Pero muchas veces, hermano, nuestra vida no concuerda con el ADN que tuvo Jesús, con el ADN que Jesús mostró en la tierra. Entonces es muy bueno volver a refrescar, a ver si en alguna manera tenemos que empezar a retroceder en el tiempo y decirle, Señor, hoy necesito un milagro. Amén. Entonces, el tema de hoy, estableciendo mi nueva identidad. Dígale al hermano, el tema de hoy es estableciendo mi nueva identidad. Amén. Vamos a comenzar en Génesis y nos vamos a detener en el libro de Génesis por un tiempo. Vamos a leer el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, porque evidentemente aquí el Señor nos va a hablar verdaderamente de cómo comienza su ADN en nosotros y cómo de pronto lo podemos perder sin darnos cuenta muchas veces. Entonces vamos a comenzar nuestra palabra de hoy en Génesis capítulo 1, los versos 26 y 27, versos que usted ya los conoce de antemano, pero los tenemos que leer porque es, digamos, el marco que encierra esta palabra. Génesis capítulo 1, leemos los versos 26 y 27 con la ayuda del Señor. ¿Lo tiene, mi hermano? Muy bien, dice así la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y escuche bien lo que dice, a nuestra imagen, conforme a qué cosa, a nuestra semejanza. Y después le da la autoridad y el poder. Y dice que se señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre, ¿cómo dice? A su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor, todopoderoso Dios, en esta hora, Señor, levanto esta palabra sobre identidad de nuestra vida. Señor, y quiero que verdaderamente tú nos hables a mi vida y hables a la iglesia, porque realmente necesitamos, Señor, oh Padre, conocer nuestros orígenes, conocer nuestra identidad y el ADN que nos mueve y que nos convoca cada día. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, pone luz a esta palabra y que verdaderamente sea la inspiración de tu Espíritu la que nos enseña. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, comenzamos entonces a hablar sobre este tema tan especial para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Primera cosa que tenemos clara, a mí no me creó un hombre, sino nos creó Dios. Muy bien, pero vamos al comienzo. El comienzo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó tal cual era él, tal cual era su imagen y tal cual era su semejanza. Y le puso, dice, soplo de vida para que anduviese en la tierra y para que viviese y para que fuese dueño de todas las cosas, que se enseñoree de todo lo que había creado Dios. O sea que le dio autoridad suprema a aquel hombre que él había formado, porque era creación de su mano. Y tenía, hermanos y hermanas, su identidad, porque él había sido creado a la imagen y semejanza de él. Amén. Entonces la palabra nos enseña que aquel hombre, hermanos y hermanas, estuvo en la tierra, disfrutó de lo que el Padre le había dado.
vivía en el huerto del Edén, dice la palabra. Disfrutó de todas las riquezas que tenía aquel huerto. Pero un buen día dijo Dios, tengo que hacer algo porque encuentro que el hombre está solo. Entonces, pero quiero invitarlo a que lea otro verso más conmigo, del capítulo 2, en el verso 7, para ver cuáles eran las reglas que Dios le había puesto a aquella primera creación. En el verso 7 del capítulo 2 de Génesis nos dice así el Señor. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, como dice, un ser viviente. Saltemos al verso 16 del mismo capítulo. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice la palabra? Ciertamente morirás. Amén. O sea que la palabra del Padre fue contundente. De todo lo que hay en el huerto comerás. Porque era la identidad de Él, era la imagen de Él. Era lo que Él había deseado para Él. Era el ADN que había puesto sobre Él. Dios cuando lo formó, lo formó con la idea de que fuese igual que Él. Y que disfrutase de todo lo que el Padre le había formado. Pero acá la palabra nos habla, hermanos y hermanas, que Jehová Dios dice que le puso un mandamiento. Le puso una cláusula. De todo lo que hay en el huerto podrás comer. Amén. Pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Porque de cierto, el día que comas, ¿qué dijo la palabra? Morirás. Entonces no dice el día que comas, te sacaré de este lugar. El día que comas, me enojaré contigo. El día que comas, tendrás una represalia de mi parte. No, el día que comas, ¿cómo dice? Es terminante. Termina ahí, hermanos y hermanas, la creación de aquel hombre con el ADN de Dios, con la identidad de Dios y con todo lo que iba a tener él. Pero veamos, hermanos, este hombre ya tenía el apercibimiento de parte del Padre. Vamos a ver en el capítulo 2, el verso 18, donde vemos el deseo de Dios. Y dijo Jehová Dios, ¿qué cosa dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Vamos a saltear al verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El verso 23 dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos y hermanas? Una mujer con el ADN de Dios. Amén. Porque era la misma imagen de Adán. Porque le tomó de sus costillas, tomó de parte de su cuerpo y de ella formó a aquella mujer. Entonces había una pareja de un hombre y una mujer en el huerto del Edén con el ADN de Dios, con la identidad de Dios, y disfrutaban de lo que Dios le había dado en el huerto del Edén. Lo disfrutaban en gran manera, hermanos queridos, y estaban libremente allí, dice, viviendo. Estaban felices de compartir lo que el Padre Dios les había dado y vivían plácidamente en paz y en bendición en aquel lugar. Amén. Pero hermanos, yo quiero que vayamos a ver otros versos más, donde en el capítulo 3
Te llevo a que leas el verso 2 para ver cómo comienza el problema del ADN en aquellos primeros creados por Dios. En el verso 2 dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿qué dijo la mujer? Podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no mueras. La mujer lo sabía también, ¿o no? Amén. En el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El verso 6, y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? Dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, ¿y qué dice la palabra? Y comió. Recuerde lo que le había dicho Dios de antemano. El día que comas de ese fruto, morirás. Y comió, dice, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como es, con ella. En el verso 7 dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice la palabra? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le decía, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hasta ahí nomás la palabra. Amén. Hermanos, lo que aquí encontramos es nada más ni nada menos que el primer robo de la historia. Dígale al hermano, el primer robo de la historia que provocó Satanás en el huerto del Edén. Dios le robó la identidad, el ADN al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Ese día, hermanos y hermanas, la mujer cayó en las garras del enemigo y desde ese día el hombre y la mujer, hermanos, fueron robados del ADN, de la identidad, de lo que Dios le había entregado. Ese día para ellos fue el día de la muerte. Ese día murieron al ADN de Dios y empezaron a vivir en el ADN terrenal. Ese día comenzó una identidad terrenal en la cual, hermanos y hermanas, el hombre y la mujer de hoy en día está inserto todavía. Entonces, cuando miro esta palabra, digo, hermanos, es necesario que vos y yo sepamos ¿dónde comienza la ruptura de nuestra relación con Dios? ¿Cuál fue la relación que fue en verdad lo que rompió el ADN de Dios con el hombre? Y pues acá lo tenés, el primer gran robo de la historia. Comenzó el enemigo a trabajar desde ese día. Y desde ese día, hermanos y hermanas, la identidad del hombre de Dios fue frustrada porque desde ese día murió la generación para empezar una generación de ADN contaminado. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice, que tanto el hombre como la mujer lo sabían. Dígale al hermano, lo sabían. Amén. Lo sabían perfectamente porque Dios los había puesto y le había dicho, coman de todo lo que hay. Pero del árbol que está en medio del huerto no coman porque ese día que comieran morirán. Amén. Entonces, hermanos, ahí se termina una verdadera gracia de Dios
que había empezado con mucho amor de parte del Padre. Entonces, ese ADN se fue trasladando a las generaciones tras generaciones tras generaciones, hasta que Jesús tiene que venir a plantar nuevamente un ADN en la tierra a través de la persona de Él. Amén. Pero, hermanos, quiero quedarme un poquito en la historia, porque lo que veo aquí es, hermanos, hombre como Adán y una mujer como Eva, que tenían todo, que tenían toda la gracia, toda la bendición. Tenían la palabra, le habían dicho, no coman de aquello. Y hermanos y hermanas se desentendieron. Y una de las cosas que llama la atención es que cuando comieron, hermanos y hermanas, se miraron a sí mismos y se encontraron, ¿cómo dice la palabra? Desnudos. Pero resulta que un instante antes de comer estaban desnudos y ninguno se preocupaba. ¿Por qué? Porque no había un ADN pecaminoso en su ser. No había un pensamiento de pecado, no había un pensamiento de lujuria, no había un pensamiento de nada, porque tenían el ADN de Dios. Pero cuando comieron del fruto, se empezaron a ver desnudos, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio de ADN tan brusco en ese momento, hermanos, que cuando se miraron, se vieron desnudos y corrieron y se cosían las hojas para taparse un poco. Y en ese momento andaba Dios por el huerto y le decía, hombre, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios. Y el hombre estaba así, tapándose, hermanos y hermanas, con las hojas estaba, y la mujer también, cubriéndose con las hojas. Y el hombre le dice, tuve miedo de ti porque estoy desnudo. ¿Cómo hacía unos momentos antes no tenía ningún problema que estaba desnudo? Es porque el ADN terrenal del enemigo lo había invadido y empezó a vivir otra vida. La vida que ofrece hoy el enemigo en el mundo, un ADN contaminado, donde todo vale, donde en realidad la vida del hombre y de la mujer es desordenada por doquier. Entonces el ADN de Dios no tiene lugar en eso, en esa personalidad. Y lo que la palabra de Dios nos muestra a través de este matrimonio, hermanos y hermanas, que el día que ellos quebrantaron la palabra de Dios, ese día el ADN murió para ellos. Amén. Quiero llevarlo ahora al capítulo 4, donde usted va a ver la descendencia de estos primeros padres. Capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4 y 5 leemos con la ayuda del Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, y conoció Adán a su mujer, quiere decir que tuvo relación con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad de Jehová he adquirido varón. En el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice la palabra? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué más dice la palabra? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y quiero que saltee al verso 8 del mismo capítulo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice la palabra? Y lo mató. Amén. Hermanos, cuando mirás la descendencia del ADN y de la identidad de Dios, ¿cómo estaba Adán y Eva en el huerto? ¿Cómo estaban? Felices. Amén. Disfrutaban de la bendición, disfrutaban de la paz. No había enemistad entre ellos, no había enojos, no había rencores. Ellos disfrutaban de lo que el Padre les había dado. Este nuevo Adán con el ADN terrenal, con su esposa Eva, tuvieron 2 hijos, dice la palabra. Pero estos 2 hijos,
hermanos, salieron a trabajar al campo y empezaron uno a labrar una cosa y otro a labrar otra. Y cuando vinieron a ofrendarle a Dios lo que habían producido con su trabajo, a Dios le agradó más la ofrenda del que trajo el cordero delante de Dios. Amén. Pero dice la palabra que su hermano, ¿qué decía la palabra que hemos leído? Su hermano se enojó en gran manera. Y vemos, hermanos, cómo empieza a funcionar el ADN terrenal. Porque, hermanos, ellos eran padres de Adán y de Eva. Podríamos decir, bueno, pero tenían el ADN de Dios. Dígale al hermano, el ADN de Dios murió el día que ellos comieron del fruto que Dios les había prohibido. Amén. Entonces comenzaron a vivir de otra manera con el ADN terrenal, donde el ADN terrenal tiene odios, tiene rencores, tiene enemistades, tiene pleito, tiene celos, tiene iras, tiene contiendas. Entonces lo que pasó con este muchacho es que se enojó en gran manera y el ADN que él traía en su sangre, traspasado por Adán y Eva, hermanos, lo llevó a que matara a su hermano. Amén. Entonces llegamos a la conclusión que un ADN se puede alterar cuando uno le falla a Dios. Dígale al hermano, mi ADN se puede alterar cuando le fallo a Dios. ¡Wow! Dígale una vez más a su hermano, mi ADN se puede alterar cuando le fallo a Dios. Mire los primeros padres, Adán y Eva. Mire si no tenían el ADN de Dios. Dios había soplado, dice, en sus narices. Había declarado la vida sobre ellos. Le había dado el reino. Le había dicho, tomen la tierra, subyúguenla, fructifiquen, multiplíquense. Hagan todo, disfruten porque yo los he creado para ustedes. Amén. Pero ya en la otra generación, la generación de los hijos de Adán, gloria a Dios, ya empezaba a ver la discordia, ya empezaba a ver la enemistad, ya empezaba a ver la diferencia, la envidia, el rencor. Y todo eso terminó con la muerte que comenzó a regir desde ese día. Amén. Entonces aquella familia lo que trajo a la tierra es un ADN contaminado. Un ADN donde los muchachos, hermanos, estaban viviendo en ese hogar y ellos respiraron ese ADN de los padres. Ahora yo me pregunto, si ellos vivieron en el huerto del Edén, ¿por qué razón cambió tanto el ADN de sus hijos? ¿Por qué razón sus hijos estaban con tanto enojo y tanto rencor entre ellos? ¿Por qué razón? Hermanos, porque el enemigo cuando pone su ADN, no te va a poner el ADN de Dios, te va a poner el ADN de él. Y el ADN de él dice la palabra que es matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces lo que él hizo fue robarle el ADN primordial, la identidad de Adán y Eva, y comenzó a trabajar con su ADN en la tierra, en la cual trabajó por miles de años y sigue trabajando hoy en día. Sigue ese ADN corriendo por las venas del hombre y de la mujer del mundo. Pero yo y vos, mi hermano, tenemos que tener el otro ADN de Dios. Amén. Ahora me pregunto, mi vida personal, ¿cómo soy yo como cristiano? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo me manejo en medio de las crisis, en medio de las confrontaciones? ¿Cómo estoy viviendo como cristiana o como cristiano? ¿Cuáles son las voluntades mías? Cuando tengo una dificultad con alguien, con mi hermano, con mi pareja, con mi vecino, ¿cómo reacciono? El ADN de Dios dice, si alguien te hiere en una mejilla, ¿cómo dice? Pone la otra. Esa es la identidad del cristiano. Pero el ADN del mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Entonces, cuando yo reacciono, ¿cómo reacciono? ¿Con un ADN verdadero de Dios o reacciono con el ADN que tenía Caín en aquella oportunidad? ¿Te confronta esta palabra? Porque ahí, hermanos, empezás a ver
si en realidad está verdaderamente hecha la transición en la cual nosotros como cristianos hemos nacido con el ADN terrenal de este mundo, y cuando Cristo entró a nuestra vida, ese es el día, hermanos queridos, donde el ADN de Dios entra en nosotros. Es por eso que cuando Jesús se bautiza, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. ¿Qué quiere decir eso? El ADN de Dios está sobre él. Amén. Es mi Hijo amado. Entonces el día del bautismo, donde vos abrís el corazón y le decís: Señor, yo nazco de nuevo, ese es el día donde se cambia el ADN terrenal por el ADN espiritual. Amén. Pero después viene el trato con nosotros. Después, hermanos, cuando disfrutamos de la bendición y de la paz del Señor, empezamos a vivir nuestra vida cristiana. Y el enemigo viene como le vino a Eva aquel día. No hay problema, Dios te perdona. Amén. Lo que hagas, Dios te perdona. Decirle al hermano: tené cuidado, porque en esas situaciones se corta el ADN de Dios sobre tu vida. Se corta el ADN de Dios y comienza el ADN terrenal nuevamente a funcionar. Fíjate lo que le pasó a Adán y a Eva. De eso no comerás. Amén. Porque el día que comas, como dice la palabra, morirás. Amén. Entonces esta es una palabra, hermano, que te confronta y que dice: ¿cómo soy como cristiana o como cristiano? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo soy como un hijo de Dios? Ese día que naciste de las aguas y el Señor, a través de la fe, dijo: este es mi Hijo amado. Ese día comenzó el ADN de Dios en nosotros. Amén. Pero antes ya el Señor nos venía hablando y nos venía diciendo: cuando hagas esto, morirá tu fe. Amén. Cuando hagas esto, mancharás tu ADN. Cuando hagas esto, se retirará mi gracia de tu vida. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de ADN, tengamos bien en claro nuestros testimonios, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros planteamos como cristianos, cómo somos. Porque la enseñanza que nos está dando aquí la palabra es que Adán era el mismo hombre, en persona, pero no en su ADN. Porque lo que él después dejó en la tierra, la descendencia que dejó, fue una descendencia de ira, de rencores, de enojos. Y desde ese día, cuando Abel muere, hermanos y hermanas, desde ese día entró la muerte para siempre en el mundo. Entonces la descendencia del ADN que trajo Adán desde el día que comió el fruto fue una descendencia de muerte. Yo tengo que llegar a la conclusión, hermanos y hermanas, que este es un tema demasiado importante para mi vida. Y tengo que empezar a entender que cuando Dios me habla porque me ama. Amén. Y me habla porque realmente quiere que yo sea un verdadero y una verdadera hija del Señor. Vamos a Corintios ahora, con la ayuda del Señor. Primera de Corintios. Vamos a leer capítulo 2. Aleluya. ¿Le interesa el tema? Oh, dígale al hermano: me está doliendo, pero me interesa. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 15. Dice así la palabra. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tenemos? Capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 14. Dice, leemos, hermanos. Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Aquí nos está hablando los dos ADNs que nosotros podemos llevar en nuestro cuerpo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
porque le son locura. Gloria a Dios. O muchas veces, está loco el pastor. ¿Qué es lo que está diciendo? Le son locura. Dice la palabra, porque no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Amén. Pero el que tiene el ADN espiritual, dice la palabra de Dios, juzga todas las cosas, porque él sabe lo que su padre le habló, lo que su padre le ha enseñado, lo que su padre le ha mandado. Entonces no es juzgado de nadie. Amén. No tiene justicia sobre él porque vive una vida en el ADN de Dios. Vive espiritualmente. Entonces aquí tenemos las dos contrapartidas. Primero, el hombre natural no se da cuenta. Entonces come del fruto prohibido y muere. No se da cuenta porque no percibe las cosas que son del espíritu. Porque dice, no pasa nada. Está todo bien. Dios es perdonador. Dios me ama. Y Dios me va a dar su bendición. Pero hermanos, cuando Dios habla, habla para que nosotros lo pongamos por obra y lo cumplamos. ¿No te parece? Amén. Y si Dios te dice, si comes de eso morirás, ¿qué decimos? Amén. Porque de verdad va a ser así. Así fue con Adán. Así es con nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que anhelar es ser hombre y mujer espiritual. Que empecemos a ver en el mundo espiritual qué consecuencia tienen nuestras acciones. ¿Qué consecuencia tiene nuestra manera de vivir, nuestra manera religiosa de seguir al Señor, nuestra manera de vivir en la vida? ¿Cómo lo hacemos? Porque si lo tomamos en el mundo natural, de cierto vamos a morir. Pero si lo tomamos en el mundo espiritual, dice la palabra, no vamos a ser juzgados por nadie, porque llevamos el ADN de Dios. Porque llevamos la identidad del Padre. Y el Padre lo que nos va a decir, ven hijo amado, entra en los aposentos. Amén. Pero cuando yo tengo un ADN terrenal, no entiendo lo espiritual. Entonces para mí es una locura. Amén. Sigo compartiendo con usted en esta noche. Primera de Corintios 15. Gloria a Dios. Corintios capítulo 15. Leo los versos 47 al 49 inclusive, con la ayuda del Señor. Aquí nos va a seguir marcando la palabra lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Vamos a leer, del 45 vamos a leer. Capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 45. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, como dice, Adán, alma viviente. El postrer Adán, como dice, espíritu vivificante. Dice, más lo espiritual, ¿cómo dice la palabra? No es primero, sino lo natural o lo animal, dice mi Biblia. Luego, lo espiritual. En el verso 47, el primer hombre, ¿cómo dice la palabra? Es de la tierra y aparte, ¿cómo es? Es terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. En el verso 48 dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Amén. Hermano, ¿lo está entendiendo? Estoy hablando de dos valores. Estoy hablando de dos características. Estoy hablando de dos ADN, donde funcionan en el mundo entero y muchas veces funcionan en nosotros. Acá la palabra nos está hablando que lo espiritual no es primero, sino lo natural, lo animal, lo común, lo de la tierra, el ADN primero, lo que hemos adquirido de nuestros padres, lo que vino en nuestras líneas sanguíneas, lo que nuestros antepasados hicieron. Recibimos ese ADN por herencia, pero la palabra de Dios dice que luego viene lo espiritual. Amén. Y después dice la palabra, el primer hombre, y ahí habla bien claro, es de la tierra. Amén. Es terrenal. Pero
el segundo hombre, como dice la palabra, es del Señor y es del cielo. ¿Usted quiere el ADN de Dios? Entonces lo que tenemos que hacer es analizar, confrontar nuestra vida. ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Con qué me identifico más? ¿Si con lo terrenal o con lo espiritual? ¿A dónde está plantado mi ADN? ¿Cuál es mi identidad verdadera? Porque ahí, hermanos, es cuando tenemos que llegar a la conclusión. Porque si mi vida tiene mucha intención de vivir en las cosas de la tierra, hermano, todavía, dígale al hermano, sonría que Jesús te ama, pero todavía está el ADN terrenal. Si tu vida y tu pasión y tu esfuerzo y tus ganas están en hacer la voluntad de Dios, es porque tu vida está en el ADN espiritual. Amén. Porque dice que se confrontan. Son cosas que se confrontan. Dice que la carne tira para la tierra y el espíritu tira para el cielo. Y se oponen la una a la otra. Y el que está más fuerte es la que vence. Así dice la palabra. ¿Lo ha leído usted? Muy bien. Entonces, si me vencen las tentaciones de este mundo, si me vencen las cosas de este mundo, y si tengo deseo por las cosas de este mundo, dígale al hermano, es hora de orar para cambiar el ADN. Es hora de orar para cambiar el ADN. Porque, hermanos, ese ADN es terrenal. Es lo que tiene la pasión de este mundo, es lo que tenía Caín. Caín tenía ese deseo de ser mejor que el otro, ese deseo de enojarse y de airarse en gran manera con su hermano y de llegar hasta matarlo, hermanos. Ese es el ADN terrenal, donde nosotros como iglesia de Jesucristo no lo tenemos que querer ni cerca de nosotros. Acá la palabra nos está diciendo que el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y después habla en el verso 48, ¿cuál es el terrenal? También así son los terrenales. Amén. Y tales los espirituales, también así son los celestiales. Amén. ¿Cuántos quieren el ADN de Dios? Oh, gloria a Dios. Pero hermano, decirle al hermano que está al lado, negate a vos mismo. Negate a vos mismo. Empezá a decir esto no y esto no. Porque el ADN terrenal te va a decir, sí, Dios te perdona. Sí, Dios te perdona. Pero hermanos, en ese que Dios te perdona, podés perder tu ADN. Porque Dios se enojó en gran manera con Adán y Eva aquel día. Y está bien que estamos viviendo sobre la gracia. Y está bien que estamos viviendo bajo la gloria de Dios en este tiempo. Y Dios es misericordioso. Pero hermanos, cuando hay una promesa, hay una palabra soltada de parte de Dios para el hombre, hermanos, simplemente tenemos que ponerla por obra, porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Amén. Termino en esta noche, 2 de Corintios. Leo capítulo 5 con la ayuda del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Leemos los versos 16 y 17 con la ayuda del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Aleluya. Los versos 16 y 17. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la primera palabra? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? No te escucho. Nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, todo esto, ¿de dónde proviene? Del ADN de Dios. Quien nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Así que aquí la palabra nos está diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante
a nadie conocemos según la carne. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esta palabra? A nadie conozco según la carne. Mírelo al hermano que está al lado y dígale, veo en vos el ADN de Dios. Amén. A nadie conozco según la carne. Amén. A nadie conozco según la carne. Amén. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Si lo conocimos a Cristo según la carne, dice el apóstol Pablo, ya no lo conocemos así. Amén. Porque lo que vieron ellos en Jesús, hermano, era totalmente diferente a lo que se veía en el mundo, a lo que se veía en ellos mismos como apóstoles. Entonces, acá la palabra que nos está diciendo el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, como dice la palabra, nueva criatura es. ¿Sí? Amén, mi hermano. Si yo estoy en Cristo, ¿qué tengo que decir? Soy nueva criatura. Amén. Y si soy nueva criatura, quiere decir que soy nacido de nuevo. ¿No le parece? Al ser nacido de nuevo, una persona cuando nace tiene el ADN de su padre, ¿o no? Amén. Entonces, al ser nacido de nuevo en Cristo, Dios puso en nosotros su ADN. Y es tarea de nosotros de cuidar ese ADN que Dios nos ha dado. Es tarea de nosotros cuidar nuestra identidad. Porque el enemigo anda como león rugiente para ver a dónde puede robarla. Recuerde, y no me quiero extender más, cuando Jesús sale del bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y quién estaba en el desierto? ¿Quién estaba en el desierto? El diablo. ¿Para qué estaba en el desierto? Para robarle su identidad. Para producir el segundo robo de la historia. Porque el primero ya se lo había hecho con Adán y Eva. Entonces había truncado el ADN de Dios desde ese día y reinaba en el mundo por miles y miles de años. Mas un día dijo Dios, voy a mandar a mi hijo verdadero para que en realidad el ADN mío quede plasmado en la tierra. Entonces empezó a venir la gloria de Dios sobre la Virgen María y nace el Hijo de Dios. Y hermano, cuando se hace grande va al bautismo Jesús y desde ese día derecho al desierto donde el Espíritu de Dios lo lleva. Amén. Pero ¿quién estaba en el desierto? El mismo que le había robado el ADN a Adán y a Eva. Estaba ahí plantado al lado de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús no plantase el ADN de Dios en la tierra. Quería robárselo de nuevo. Y le decía, si vos me adorás, yo te doy todo lo que hay aquí en la tierra. Mirá los reinos que tengo. Y Dios le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo que le tendría que haber dicho Eva aquel día. La misma palabra. Nada más que Eva, hermanas y hermanos, no estuvo atenta. Eva no le parecía locura lo que escuchamos en la palabra. Ella tenía libertad de estar, entonces sí, voy a comer de ese árbol que me gusta. Pero sabía que Dios le había dicho, no lo hagas, porque ese día morirás. Y hermanos, de todas maneras vino el enemigo y ella fue vencida. Lo mismo hizo el enemigo con Jesús, pero Jesús plantó su victoria y le dijo, vete de aquí. Mi Satanás, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y empezó a caminar por las aldeas, Galilea, Judea y en toda la tierra, llevando el ADN de Dios. Y la gente se convertía al evangelio de Cristo. Y por eso estás vos y yo en esta noche, en este lugar. Dale la gloria al Señor. Aleluya. El ADN de Dios no se truncó en la vida de Jesús. Hermanos, ahí tenés la palabra profética. Jesús resistió, hermano, al que le venía a robar su identidad. Jesús le resistió a que quería robarle la gloria, la gracia, la identidad de hijo. Por eso dijo Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén.
Porque, hermanos, sabía que en el cuerpo de Jesús estaba el ADN de Dios y que Él lo iba a transmitir a todos sus seguidores. Por eso, hermano y hermana, vos y yo tenemos que ser predicadores de estas cosas. Tenemos que ser, hermanos, fortalecidos en el Señor y alentarnos unos a los otros para que el tentador no venga y nos robe lo que le robó a Eva en aquella oportunidad. ¿Lo entendió, mi hermano? Entonces el verso 16 decía, el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, eso es lo que vos tenés que entender. Este es el mes donde hablamos de la identidad, donde vos tenés que cuidarla. La reunión pasada Juan habló sobre los ADNs, ¿no es cierto? De la necesidad que hay de gente que busca a sus seres queridos, de los que están desaparecidos. Hermanos, en la iglesia del Señor también hay desaparecidos. Dígale al hermano, en la iglesia del Señor también hay desaparecidos. También hay gente que ha perdido su ADN. Entonces, como iglesia de Jesucristo tenemos que estar atentos, porque el enemigo, cuando te roba, no lo conseguís más. Cuando te roba el ADN, no lo conseguís más. Porque Adán y Eva no consiguieron más el ADN del Padre. Tuvieron que vivir bajo el ADN terrenal. Y hermanos, eso le costó seguramente lágrimas, porque cuando sus hijos se pelearon y uno de ellos murió, el otro se fue errante por la tierra y quedaron solos. Todo por el fracaso de no escuchar la voz de Dios. Todo por no poner en práctica lo que Dios le había dicho. El día que comas de ese fruto morirás. Amén. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, que hemos tomado una decisión de vivir bajo el ADN de Dios, esforcémonos. Cuidemos nuestros hijos. No le permitamos que el diablo entre en nuestras familias y nos robe nuestros hijos. No se lo permitamos, porque lo que logra el enemigo es destruir, es matar, hacer que nuestra descendencia no sea una descendencia de vida, sino una descendencia de muerte. Entonces, hermanos, en medio de tanta dificultad, ¿qué tengo que decirle al Señor? Ayúdame, Señor. Dame la sabiduría necesaria, porque lo que me parecía locura para mí, hoy entiendo que es poder de Dios. A veces el evangelio es un poco duro y a veces nosotros los padres nos cuesta educar a nuestros hijos bajo la voluntad de Dios. Pero hermano, ¿qué querés? ¿Que tus hijos sean salvos o que se los lleve el robador? Esforzate en tu enseñanza, esforzate en lo que Dios te da y plantate en el ADN de Dios, porque lo que hoy para tu hijo le va a ser duro, difícil, mañana le va a ser un día de bendición. Porque va a poder disfrutar de las riquezas del Señor. Pero si nosotros no entendemos la palabra, como dice aquí, nos parece locura, hermano, es porque todavía está el ADN terrenal en nuestra mente. ¿Lo entendimos? Creo que he sido claro con la palabra en esta noche. Y quiero que Dios sea el que termina la obra en nosotros. Oramos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Oh Padre de los cielos. Si tú quieres hablar con Dios, este es el momento. ¿Recuerdas el día que recibiste el ADN de Dios? El día de tu bautismo. Ese día el Señor te hizo nacer con su ADN. Ese día comenzaste a vivir tu vida espiritual. Y es la hora donde hoy estás en la presencia del Señor. Y es la hora donde hoy le estás diciendo: Señor, yo te doy gracias, porque de alguna manera, Señor, estoy en tu camino. Ayúdame, Señor, para que el robador de las almas,
que le robó la identidad a Adán y a Eva, no se entrometa en mi vida, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en lo que tú me has dado, Señor. Señor, porque yo quiero, Señor, tener una descendencia de bendición. Quiero tener una descendencia donde todos podamos sentarnos a la mesa contigo en el reino de los cielos. Señor, no quiero haber pasado el tiempo en la tierra. Señor, irme de este mundo habiendo perdido parte o la totalidad de mi descendencia. Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, porque quiero que ese ADN tuyo esté en mi vida, esté en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Señor, para que podamos llevar adelante lo que tu Hijo Jesús hizo en la tierra. Señor, sé que el tiempo que vivimos es de muchas tentaciones. Sé que el tiempo que vivimos es de profunda crisis espiritual. Pero Señor, yo soy parte de tu reino. Señor, y quiero vivir este tiempo tomado de tu mano, haciendo tu voluntad, disfrutando de las bendiciones que tú me das. Señor, y poder caminar juntos para encontrarme en el reino de los cielos contigo. Señor, toma mi vida. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar.